programa Sabiduría de los miércoles. Y necesitan saber, vivimos en una simulación. Entonces, ¿es acaso todo esto, donde vivimos, la experiencia que tenemos, las ideas, las metas que tenemos, todas las cosas que sentimos y percibimos, es esto una simulación? La sabiduría de la Kabbalah dice que no. Esto es un malentendido. Es una ilusión. Y es un punto fascinante en el desarrollo de la humanidad y que nosotros podemos comenzar a hacer preguntas de tal profundidad. Porque hasta este punto, cuando los cabalistas hablaron sobre la estructura de la creación, la estructura de la realidad humana, en términos de que existe una especie de plan maestro que explica qué es eso, y luego todas sus ramificaciones. Los mundos caen en cascada a partir de este conjunto de reglas, muy parecido a un juego de computadora. La gente no tenía un contexto para comprender en absoluto de lo que los cabalistas estaban hablando. Parecía haber algo místico, algo muy extraño y de otro mundo en ello. Pero en realidad se trata de un análisis comparable de la experiencia humana al punto en el que estamos llegando ahora al jugar con nuestra tecnología. Hemos creado sistemas informáticos que funcionan a través de reglas principales, y todo lo que sucede después de eso podría decirse también que baja en cascada. Y el lugar donde realmente comenzamos a comprender la estructura de cómo pensamos, cómo es nuestra experiencia, es cuando comenzamos a crear juegos de computadoras, usarlas, y comenzamos a hablar sobre la inteligencia artificial y tipos envolventes de experiencias en computadoras que parecen simular ambientes en 3D para nosotros y proveer a nuestros sentidos esas cosas que eran necesarias para casi hacernos sentir que estábamos experimentando algo que era absolutamente paralelo a la forma en que experimentamos ahora. Y dado que podíamos crear copias reducidas como esta, comenzamos a pensar y crear experimentos mentales sobre si una vida humana en su conjunto era algún tipo de simulación. En realidad es una pregunta absurda porque ¿qué suponemos que estamos simulando? Una simulación implica que es lo mismo que, pero no es real, ¿verdad? Entonces la pregunta es, fundamentalmente, a pesar de que esta es exactamente la forma en que la vida es, no es realmente vida. ¿Con qué estamos comparando la simulación? ¿Y qué comprensión tenemos sobre algo más que la forma que experimentamos que nos diría qué es o no es real? Cuando miras todo esto, se vuelve claro que la verdadera pregunta aquí es sobre nuestro concepto de libre albedrío. Y cómo vinculamos esta idea de un completo libre albedrío con la idea de la vida real. Lo que quiero decir es que tenemos un concepto de libertad y libre albedrío que no es necesariamente una definición correcta. Y dice algo así como esto, que nuestro libre albedrío, lo que esperamos que sea libre albedrío, sería que hagamos lo que queramos, cuando queramos, como queramos, sin que exista cualquier tipo de fórmula o de formato. La preexistente base sobre la cual se harían estas cosas, que no debería haber ninguna restricción en absoluto sobre nuestros impulsos. A eso le llamaríamos vida real. Pero si nos encontramos controlados por fuerzas en una estructura general de un juego, consideramos que esto es un encarcelamiento y decimos que esto no puede ser real, porque nuestra esperanza y nuestra suposición sobre que la vida real es libertad total, según esta definición. Pero realmente esto tiene que ver con la expansión del egoísmo humano
durante miles de años, hasta el punto en el que rechazamos la idea de ser creados en oposición de ser creadores. Hace cientos de años, este no era un factor en nuestro pensamiento. No estaríamos haciendo experimentos mentales basados en la idea de que estamos en algún tipo de simulación y que no tenemos realmente control sobre lo que vemos y que lo que vemos no es real. Durante miles de años hemos pensado en nosotros mismos como haber sido creados y no nos rebelamos contra esta idea. No estoy diciendo que esto sea malo, esto es realmente bueno. Estamos en el punto de seriamente hacernos el tipo de preguntas que son necesarias hacer para que podamos pasar a la siguiente fase del desarrollo humano. Así que estamos haciéndonos estas preguntas basándonos en la sofisticación de diseño de juegos e inteligencia artificial. Y estamos mirando esta copia reducida de lo que podemos crear, algo menos que nuestra experiencia. Y vemos que es posible crear una muy robusta realidad aparente. De hecho, a partir de unos pocos factores en la experiencia humana, y que nosotros lo hicimos, y que en nuestra estimación esto no es real. Ahora, esta es una copia reducida completa de nuestro mundo, que en sí mismo es una copia reducida de las múltiples dimensiones o mundos de los que nos habla la Kabbalah, y que incluso instintivamente intuimos que deben existir por encima de nosotros, y nos dice todo sobre las limitaciones de cómo creamos y absolutamente nada sobre la realidad más amplia, que en su mayor parte todavía permanece sin ser medida por nosotros. Así que la pregunta de lo que es real y lo que no es real verdaderamente no figura en la base sobre la que estamos haciendo la pregunta. Cualquier persona a quien realmente le gustan los juegos de computadora y quisiera saber cómo funcionan, entiende que cuando estás jugando, tú en realidad no estás jugando contra los personajes que se te presentan en un momento u otro. Tú no estás realmente trabajando con armas o con una estrategia limitada. No estás jugando contra partes. Realmente estás jugando contra toda la inteligencia detrás del juego. El juego es el personaje que estás jugando. ¿Y en qué consiste el juego? Bueno, hay un principio rector en el juego. Y hay variaciones, pero todas están limitadas por un cierto conjunto de resultados que son posibles. Así que no importa cómo juegues el juego, tú nunca obtendrás un resultado que no esté preprogramado en el juego. El libre albedrío, que parece simularse en el juego, en realidad es creado, es un poco de juego de manos creado a partir del ocultamiento de lo que las limitadas variables realmente son. Esto oculta el hecho de que en primer lugar existe un sistema completo que conoce los movimientos posibles y es responsable de cada personaje en cada presentación que encontramos, y que no importa lo que hagamos, aunque nos parezca que tenemos una variedad de opciones, en realidad no las tenemos. Tenemos muy pocas opciones. E incluso si usamos la inteligencia artificial para expandir todas las variaciones, ellas también estarían limitadas por la programación humana de la inteligencia artificial, que te daría, tal vez podría darte millones de variaciones, pero lo único que haría es darte cantidad, y esa cantidad se usaría para ocultar el hecho de que al final solo hay unos pocos posibles resultados. En otras palabras, hay un diseño general del programa que tiene por objeto de llevar al jugador a un cierto lugar al final, y utiliza una inteligencia mucho más allá de la del jugador, porque no es un individuo. Es un complejo sistema y entorno en el que estamos viviendo. Lo que es realmente importante
es que en realidad esto es como la vida que vivimos ahora, y la palabra como sea probablemente incorrecta. La ventaja aquí es que finalmente hemos construido un modelo que simula cómo es realmente la vida, pero eso no significa que estamos viviendo en una simulación, solamente significa que no aceptamos el hecho de que la realidad está estructurada de esta manera. Nosotros rechazamos esto, no queremos ver esto. Nosotros hemos creado una copia reducida, una simulación de dónde estamos realmente. Y no estamos en la simulación, pero estamos en condiciones que son muy parecidas a la simulación del juego o a la inmersiva experiencia de los medios de comunicación. La diferencia principal en un juego, conocemos el objetivo y estamos tratando principalmente con cantidad en la experiencia, pero en nuestra vida, la cual está estructurada como un juego de computadora, la principal diferencia es que no sabemos el objetivo del juego. Eso es lo que estamos jugando. Así que ahora vemos esta estructura, pero no sabemos por qué está esa estructura y qué se supone que debemos hacer con la estructura, cómo se siente ganar. Así que en el juego real, no en el juego de la computadora, no en la simulación, experimentar el libre albedrío es exactamente lo mismo. Y en la cuestión de la identidad y el propósito detrás del juego está la característica principal. El libre albedrío es lo que traza los niveles del juego. Nuestra percepción de esos niveles provienen del ocultamiento, de la completitud del diseño del juego. De que existe un principio rector detrás del juego, con un resultado particular y muchas variaciones que parecen estar dentro de nuestro poder de toma de decisiones. Y si están o no en nuestro poder, en realidad no tiene nada que ver con el diseño del juego, el diseño final del juego. Y el objetivo final del juego es solo una función del juego, porque al final lo que estamos tratando de hacer es descubrir el propósito del juego, la mente detrás de él. Y cómo esto se diferencia del juego de computadora es que en el juego de computadora nos queda claro que no hay personajes individuales, que estos simplemente se crean a partir de un campo de computación. Se les dan instrucciones y propósitos. Lo convierte en una simulación cuando estamos fuera de él. No es una simulación cuando somos uno de los personajes del juego. Y en el caso de la vida real eso es cierto, nosotros también somos parte de ese campo computacional. En otras palabras, estamos ligados al pensamiento del juego. Estamos sirviendo al pensamiento del juego. Nosotros somos parte de esa inmensa inteligencia, excepto que nosotros todavía no lo percibimos. La manera de ganar el juego es ascendiendo a través de estos niveles de supuesto libre albedrío y ocultación, a través de multiplicidad de cosas, la idea de la preocupación para sí mismo y de la separación, del hecho de que en realidad somos parte de la inteligencia del juego, hasta que finalmente entendemos cómo ganar el juego y cómo se siente el ganar. No suelo hacer esto, pero esto es demasiado perfecto, así que quiero leerles algo. Es un artículo sobre exactamente esto. Y se llama La mente activa y está escrito por Yehuda Ashlag, Bala Sulam, maestro de la escalera, quien es el prominente cabalista del siglo XX. Cada persona está obligada a alcanzar la raíz de su alma. Ese es el resultado del juego. Eso es lo que significa ganar. Esto significa que el propósito deseado del ser creado es la adhesión con sus cualidades, el cual es el creador del juego, el creador. Así como Él es misericordioso, tú serás misericordioso. En otras palabras, lo que Él estaba pensando, eso es lo que estamos tratando de alcanzar. Y debemos entender por qué se llama adhesión o aferrarse al creador, ya que parece ser un mero estudio. Y lo explicaré con una alegoría. En cada acto en el mundo, la mente de ese operador permanece en ese acto.
En una mesa se puede alcanzar la mente del carpintero y la destreza en su oficio, ya sea grande o pequeña. Esto es así porque mientras trabaja, lo construye con su mente y las cualidades de su mente. Quien observa este acto y toma en cuenta la mente impresa en él durante ese acto, está adherido a la mente que lo realizó, lo que significa que realmente se unen. Y esto es así porque, de hecho, no hay diferencia ni sensación entre los espirituales, incluso cuando están en cuerpos distintos, o parecen estarlo. Pero la mente en ellos no se puede distinguir, ya que ¿qué cuchillo puede cortar lo espiritual y dejarlo separado? En otras palabras, no hay personajes o cualidades distintas en un juego. Todo es la computadora, todo es la programación diseñada detrás de esta. Es la inteligencia que parece estar separada. Más bien, la principal diferencia entre los espirituales son sus cualidades dignas de elogio o reprobables, y en la composición, ya que una mente que calcula la astronomía no se aferrará a una que contemple las ciencias naturales. Entonces, de eso se tratan los niveles del juego. Tenemos que cambiar la cualidad para poder sentirnos más y más como el diseño del juego y entender que en realidad somos parte de él, lo cual solo podemos hacerlo desde el punto más alto del juego. Y hay una gran diversidad, incluso dentro de la misma enseñanza, pues si uno supera a otro, aunque sea en un elemento, esto separa a los espirituales entre sí. Pero cuando dos sabios contemplan la misma enseñanza y tienen la misma medida de conocimiento, están de hecho unidos, pues ¿qué los separa? ¿Lo entienden? Si entendemos y sentimos ese nivel, estamos en ese nivel. Por lo tanto, la regla es que en el hablante, la mente es la fuerza mejor ajustada entre el Creador y sus criaturas. Se considera el medio, lo que significa que él emanó una chispa de esa fuerza y a través de esa chispa todo vuelve a él. Y por supuesto debe hacerlo porque somos parte de una inteligencia jugando a entender esa inteligencia superior. Está escrito: con sabiduría tú los has creado a todos, lo que significa que él creó todo el mundo con su sabiduría. Por lo tanto, aquel que es recompensado con alcanzar las maneras en que él creó el mundo y sus conductas, está adherido a la mente que las realizó. Por lo tanto, se adhiere al Creador, con la persona que programó el juego. Y este es el significado de la Torá, son todos los nombres del Creador que pertenecen a las criaturas. Y por sus méritos la criatura alcanza la mente que hace todo, ya que el Creador miró en la Torá cuando creó el mundo. Hay reglas para el juego, hay resultados del juego, está predeterminado, pero para el bien. Por el bien de elevar una parte al todo. Y uno logra la iluminación a través de la creación, y para siempre se adhiere esa mente, por lo tanto es adherido al Creador. Ahora entendemos por qué el Creador nos mostró sus herramientas de artesanía. Pues necesitamos crear mundos, pero de lo anterior deducimos que el Creador nos ha mostrado sus conductas para que sepamos cómo adherirnos a Él, cómo adherirnos a Él. Y eso significa adherirse a sus cualidades. Denle like, suscríbanse, compartan, tomen un curso.